Hola, bueno, hoy con motivo de el reciente lanzamiento de la nave Artemis, creo que se dice así, quería hablaros de los animales que han sido usados, instrumentalizados y explotados por razones políticas, geopolíticas, económicas y por razones de ego de países principalmente. Espero que os resulte interesante que reflexionéis sobre la total impunidad con la que usamos a los animales. Me gustaría, pues eso, que se pensara un poco en la idea que tenemos de que no son seres sintientes, sino objetos a nuestro servicio, ¿no? Así que nada, aquí detrás he querido poner a mi canal de veganismo de referencia para que, bueno, las 4 personas que me vayan a ver en este vídeo pues lo conozcan. Se llama The Vegan Revolution y bueno, es un canal que todo el mundo tiene que ver, los veganos y los no veganos sobre todo. Así que bueno, también tengo los brazos puestos así porque tengo este brazo derecho aún un poco convaleciente, pero bueno, por aquí por casa ya no uso el cabestrillo, así que por eso me veis así. Y para que este mensaje llegue cada vez a más gente, pues podéis suscribiros a mi canal o al canal de The Vegan Revolution para apoyarnos, para expandir el mensaje del veganismo, y le podéis dar like a este vídeo si os ha gustado o compartirlo. Y también me podéis escuchar en Podimo y también me podéis ver y escuchar en Spotify. Y bueno, también deciros que tengo otros 2 canales en YouTube donde hablo sobre gatos, porque bueno, tengo algo de experiencia viviendo con ellos. Se llaman el Miau Universo de Susana y Miau Universo de Música. Y bueno, también me podéis encontrar en TikTok y en Instagram, aunque solamente veréis pues 4 o 5 posts, porque acabo de empezar ahora a subir en esas plataformas contenido vegano. Bueno, realmente son extractos de los vídeos largos que podéis encontrar aquí en YouTube. Cuando hoy se evocan los grandes hitos de la exploración espacial, casi todo el imaginario colectivo se construye alrededor de cápsulas brillantes, discursos institucionales, banderas clavadas sobre superficies hostiles y nombres de seres humanos convertidos en patrimonio histórico. La imagen dominante sigue siendo la del progreso, la de una especie que consigue abandonar temporalmente su planeta y proyectarse hacia lo desconocido como demostración de inteligencia, capacidad técnica y ambición científica. Sin embargo, si se observa con detenimiento el recorrido completo que hizo posible esa narrativa, aparece una realidad mucho menos celebrada y mucho más escondida, porque antes de que un ser humano ocupara una cápsula orbital y de que se supiera con certeza si el organismo humano podría tolerar la aceleración extrema o la ingravidez o el aislamiento o la radiación, ya se había decidido que otros cuerpos vivos asumirían primero ese riesgo, no porque participaran de un proyecto compartido, obviamente, sino porque podían ser utilizados sin consentimiento y porque la estructura política de aquel momento consideraba legítimo hacerlo. Desde la formulación ética del veganismo desarrollada por Leslie Cross dentro de la Vegan Society, esto adquiere una dimensión muy clara, porque el problema no reside únicamente en el sufrimiento que podemos ver, ni en el dolor físico inmediato que podemos infligir a otro ser sintiente, ni siquiera en la muerte final de muchos de estos seres, sino en el hecho previo de convertir una vida sintiente en un instrumento de un proyecto ajeno a él. El núcleo ético del veganismo no consiste en pedir que la explotación sea menos agresiva, sino en eliminar la propia legitimidad de explotar. Y eso obliga a mirar toda la historia espacial desde otro lugar, porque lo que aparece entonces no es una sucesión de experimentos científicos, sino una cadena de apropiaciones donde otros animales fueron integrados como recursos biológicos dentro de una carrera internacional, dominada por rivalidades ideológicas, por prestigio nacional y por una lucha simbólica entre potencias que querían demostrar su superioridad global. La historia comienza oficialmente en 1947, apenas 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos empezó a reutilizar cohetes
V2 derivados de la tecnología alemana previamente capturada. En aquel momento existía una pregunta central que aún no tenía respuesta, que era la de qué ocurría dentro de un organismo vivo cuando abandonaba momentáneamente las capas densas de la atmósfera y quedaba expuesto a radiación y a aceleraciones desconocidas. Los primeros y afortunados elegidos fueron las moscas de la fruta, que son organismos diminutos cuya utilidad residía en la rapidez con la que podían mostrar alteraciones celulares. A simple vista puede parecer algo menor, casi anecdótico, pero en realidad ahí ya se instala el principio que después marcaría décadas enteras de investigación espacial. Un ser vivo deja de ser considerado individuo para convertirse en un instrumento biológico. Aquellas primeras moscas sobrevivieron al vuelo y regresaron, pero el dato esencial no es que sobrevivieran, sino que ya se había asumido que su existencia podía ser subordinada completamente a un objeto humano. Poco después de eso llegó la serie de primates estadounidenses conocidos como los Albert. Una secuencia que revela muy bien cómo la lógica experimental absorbía cualquier singularidad individual bajo una nomenclatura casi industrial. Albert I fue lanzado en 1948 y murió por asfixia antes de completar correctamente la misión. Su cuerpo había sido preparado para registrar constantes fisiológicas porque el interés no era su supervivencia como fin en sí mismo, sino lo que su sistema nervioso y cardiovascular pudieran revelar sobre el futuro cuerpo humano, que era el realmente valioso, claro. Un año después voló Albert II, que sí superó la línea de Kármán, que es el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Está como a unos 100 kilómetros de altitud. El caso es que Albert II se convirtió técnicamente en el primer primate en llegar al espacio, pero pues también murió en el impacto de llegada porque el sistema de paracaídas falló. Pero ¿a quién le importó? A nadie. Luego vinieron Albert III y Albert IV, también sometidos a pruebas sucesivas en las que el fallo técnico seguía siendo absorbido como coste aceptable. La muerte no paralizaba el programa porque el objetivo principal no era proteger al animal o simplemente respetar su existencia y dejarlo en paz, por ejemplo, sino corregir el vehículo y avanzar hacia el siguiente intento. No sé a vosotros, pero es que yo mientras lo estoy relatando es que me parece algo psicopático. Este punto que os decía es importante, porque muestra una estructura moral constante. Cuando el animal forma parte de un sistema de validación tecnológica, su vulnerabilidad deja de ser argumento suficiente para detener el proceso. No es lo suficientemente importante. La lógica del programa pesa más que la existencia individual. Y en la misma época, pues llega la Unión Soviética. La Unión Soviética observaba con enorme atención estos desarrollos y entendía perfectamente que la futura superioridad espacial tendría valor científico, militar y propagandístico. Y por eso desarrolló su propio programa biológico, bajo supervisión de equipos ligados al ingeniero Sergei Korolev. En una primera fase se utilizaron ratones, ratas y conejos. Pero pronto se concluyó que los perros ofrecían mayor estabilidad fisiológica en confinamiento. Pero no se eligieron perros domésticos con un nombre y una historia, sino perros recogidos de las calles de Moscú, porque se pensaba que quienes ya habían sobrevivido al frío, al hambre y a condiciones tan duras, tolerarían mejor el encierro extremo, pues lo que yo digo, psicopático. Esa justificación técnica revelaba que incluso la experiencia previa de vulnerabilidad era reinterpretada como ventaja experimental. No sé vosotros, pero yo no me imagino un ejemplo más claro de instrumentalización de un ser que no es humano, por parte de los humanos. Los primeros perros soviéticos fueron Dezik y Sigan. Volaron en 1951. Fueron recuperados vivos tras vuelos suborbitales
Pero obviamente el hecho de sobrevivir no altera el núcleo moral del procedimiento, porque durante semanas previas habían sido sometidos a cápsulas cada vez más estrechas, a simulaciones de vibración, a dietas específicas y a inmovilización prolongada para estudiar cómo reaccionaba el organismo bajo restricción absoluta. Y después fue cuando apareció el caso que todo el mundo recuerda, que es el de la perrita Laika. Laika no fue seleccionada porque representara algún símbolo heroico en su origen. Era una perra mestiza pequeña, también recogida de la calle y elegida por su tamaño, porque era una perrita tranquila y porque toleraba relativamente bien el confinamiento. Pero lo verdaderamente decisivo es el contexto político en el que fue enviada. Tras el éxito del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, el liderazgo soviético necesitaba un segundo impacto internacional inmediato que coincidiera con el aniversario revolucionario de noviembre de 1957. El resultado fue Sputnik 2, construida en un tiempo extremadamente corto y sin capacidad real de retorno. Y ahí es donde metieron a esta perrita. Desde el inicio, la misión estaba diseñada como una operación sin regreso. No se trataba de un accidente posible, sino de una arquitectura deliberadamente terminal. Saquen sus propias conclusiones. Laika pasó días enteros en compartimentos progresivamente más pequeños, con sistemas de alimentación gelatinosa, sensores adheridos al cuerpo y entrenamiento para soportar ruidos violentos similares al lanzamiento de un cohete. Durante décadas se difundió que sobrevivió varios días antes de morir serenamente, pero más tarde se reconoció que falleció pocas horas después debido al sobrecalentamiento interno de la cápsula y al colapso fisiológico provocado por el estrés extremo. El aumento de temperatura combinado con la aceleración inicial y el fallo térmico elevó rápidamente su frecuencia cardíaca hasta niveles incompatibles con la supervivencia. Aquí es fundamental el dato político. Mientras el cuerpo de Laika colapsaba en órbita, el éxito propagandístico ya estaba asegurado. El mundo entero hablaba de la superioridad soviética. Una vida individual había sido absorbida por una estrategia internacional de prestigio. Patético. Después, en 1960, llegaron Belka y Estrelka, a bordo de una misión orbital mucho más elaborada. Esta vez sí existía recuperación planificada. Pasaron un día completo orbitando junto a 40 ratones, 2 ratas, insectos y también plantas. Se vieron vómitos, alteraciones fisiológicas y reacciones de estrés, pero regresaron vivas. Oficialmente, aquello se presentó como una prueba definitiva de que un mamífero podía sobrevivir en órbita prolongada. Sin embargo, incluso ese éxito seguía inscrito en la misma estructura ética. El animal sobrevivía solo porque había cumplido una función previa dentro de una maquinaria estatal que necesitaba certificar que pronto podría enviar a un ser humano. Mientras tanto, en Estados Unidos, el siguiente gran nombre fue Ham. Ham había nacido en África. Fue separado de su entorno natural, trasladado a instalaciones militares y entrenado durante meses mediante condicionamiento para responder a luces, palancas y estímulos eléctricos. El objetivo era demostrar si un primate podía ejecutar órdenes bajo aceleración extrema, porque eso permitiría validar la futura actuación de astronautas humanos. Durante el vuelo, Ham soportó aceleraciones mayores de las previstas y una caída oceánica dura, pero sobrevivió. La fotografía difundida después, en la que muestra los dientes, fue leída como una sonrisa del éxito de la misión. Ya ves, aunque etológicamente ese gesto expresaba tensión intensa. Su cuerpo fue celebrado porque funcionó como interfaz biológica exitosa del programa Mercury. Y poco después voló Enos, cuya misión orbital resultó todavía más agresiva, porque durante el trayecto recibió descargas incluso cuando realizaba correctamente las tareas asignadas, debido a fallos técnicos del sistema de recompensa y castigo. Aún así continuó respondiendo,
lo que fue interpretado como un éxito experimental. Esa capacidad de continuar bajo castigo involuntario fue convertida en un dato muy útil, cuando desde una lectura ética revela hasta qué punto el protocolo seguía siendo prioritario frente al malestar evidente del individuo. Igualmente, llegados a este punto, quiero volver a recalcar que aunque el animal no hubiera sufrido ningún tipo de daño, ni físico ni emocional, seguiría siendo poco o nada ético usarlo. Simplemente el hecho de usarlo. También Francia quiso ocupar un lugar propio en esta historia como explotador de animales no humanos. ¿Cómo no? Y en 1963 lanzó a Félicité, perdón por mi pronunciación en francés y en inglés también, ya de paso. Esta era una gata recogida entre varios ejemplares y elegida por su estabilidad fisiológica. Se le implantaron electrodos en su cráneo para registrar actividad neurológica durante un vuelo suborbital. Sobrevivió al lanzamiento y regresó viva, pero posteriormente fue sacrificada para examinar tejidos cerebrales. Claro, estaba totalmente justificado. Ese desenlace resume muy bien el núcleo del problema. Incluso el éxito no implicaba recuperación ética de su autonomía, porque seguía siendo material biológico hasta el final de sus días. Uno de los episodios menos conocidos y más impactantes de toda esta historia llegó en 1968 con la misión Zond 5, donde 2 tortugas fueron enviadas alrededor de la Luna junto con moscas, semillas y microorganismos. Se convirtieron en los primeros seres vivos terrestres en rodear la Luna y regresar. Durante el trayecto perdieron peso por falta de alimentación adecuada, pero sobrevivieron. Igualmente aquí la vida animal seguía funcionando como validación biológica previa antes de permitir que el prestigio definitivo lo recogieran los seres humanos, otra vez los más importantes. Más tarde llegaron las misiones soviéticas Bion Program, mucho menos conocidas fuera del ámbito especializado, y sin embargo enormemente significativas. En estos satélites viajaron monos como Abrek, Bion, Bernie o Multic. En algunos casos los vuelos duraban casi 2 semanas. En otros hubo fallos térmicos, deshidratación y pérdida de peso severa. Multic murió después del aterrizaje durante procedimientos médicos posteriores, reabriendo incluso, ahora sí, en este momento, debates internacionales sobre la legitimidad de seguir enviando primates al espacio en etapas donde ya existían otros métodos de simulación biológica. Pero bueno, se preocuparon solamente de los monos, supongo que les hacían gracia. Y lejos de que todo esto sea una historia pasada, pues continúa, porque en 2025 Roscosmos lanzó una misión con 75 ratones, más de 1500 moscas de la fruta y otros organismos, para estudiar radiación y microgravedad prolongada, perpetuando así una tradición de biosatélites, donde el cuerpo animal sigue funcionando como plataforma experimental de futuros objetivos humanos. Esto nos obliga a formularnos la siguiente pregunta. Si hoy existe capacidad tecnológica infinitamente superior a la de aquellos años, a la de los años 40 y 50 y 60, ¿por qué persiste todavía la idea de que otros cuerpos sintientes siguen siendo un recurso disponible para nosotros y para nuestro ego? Porque en realidad la historia espacial nunca fue únicamente ciencia, también fue una carrera de egos nacionales, de presidentes, de secretarios generales, de aparatos militares y de discursos ideológicos donde cada animal enviado representaba un mensaje. Nuestra bandera llega primero, nuestro sistema domina mejor, nuestra tecnología impone el ritmo espacial. Y precisamente por eso esta historia importa tanto desde la ética vegana, porque demuestra con claridad que el problema nunca fue cuánto dolor hubo, sino el marco mental que permitió considerar moralmente aceptable utilizar vidas ajenas para objetivos humanos. Esto nunca se trató de una colaboración entre especies, sino de subordinación completa de unos cuerpos al proyecto de otra especie que decidió que su deseo de avanzar justificaba cualquier apropiación.
Y mientras no se cuestione esa estructura, el riesgo es seguir llamando progreso a procesos donde otros siguen pagando el precio. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta este punto. Eso quiere decir que te ha interesado lo que te he ido contando. Si eres vegano, pues muchas gracias por apreciar mi relato, ¿no? Y si no eres vegano, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de que te expliquemos de que la explotación a otros animales no humanos pues no está bien y que está en nuestra mano poder eliminarla. Así que espero verte en el próximo vídeo y te mando un abrazo.